Vamos a tratar las discusiones que hay desde la academia respecto a determinados temas y sobre todo a la antropología, ¿no? La semana pasada hubo es el cuarto taller, jornadas de discusión y debate respecto de la restitución de los restos indígenas a sus comunidades dentro del Museo Nacional de La Plata, ¿no? Vos estuviste participando allí. Sí, tuve la oportunidad de ir el segundo día al taller, a esta jornada, y claro, el debate está bien interesante porque habla un poco sobre las políticas de investigación que ha tenido el colonialismo, digamos, durante final del siglo XIX y hasta el día de hoy. Cómo las ciencias sociales, ¿no es cierto?, también sirvieron como unas más de las manos para el despojo, para el extractivismo y para finalmente someter precisamente a las poblaciones indígenas en América Latina. Claro. Y en ese sentido el Museo de La Plata de alguna manera refleja eso. El Museo de La Plata es precisamente un centro de investigación, a mi modo de ver, del colonialismo. Y eso es lo que vengo de alguna manera como a reflexionar hoy día contigo. Sí, fueron unas jornadas que fueron abiertas al público, que fue interesante, me imagino, en ese sentido, y ya ahí, más todo lo que vos viviste allí, y todo lo que vos venís planteando, digamos, ¿qué mirada hay hoy a esta altura? Me imagino que no es la misma que la de hace 15 años atrás, sobre todo en el museo, porque han cambiado algunas cosas. Claro. Quizás no de fondo, pero al menos hay un intento de querer cambiar, ¿no? La mirada más cientificista por ahí. Sí, ¿o no? Sí, claro. Yo creo que habría que hacer un recorrido, digamos, a grandes rasgos de lo que han sido las políticas precisamente de investigación de esto que hemos definido como colonialismo. Yo siento que a fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, incluso hasta los 80 más o menos del siglo XX, la forma de pensar precisamente al otro era una forma, digamos, pensar al otro como un objeto de estudio, ¿no es cierto? Claro. Es decir, los pueblos indígenas éramos solamente objetos, éramos el material por el cual los antropólogos, los arqueólogos, los historiadores, ¿no es cierto?, se valían para finalmente generar sus investigaciones. Los pueblos indígenas siempre quedamos precisamente en la cola de los procesos de investigación. Y no solo eso, sino también muchas veces durante el siglo XIX, principio del XX, no solo operaron como objetos, sino ya de hecho como animales. O sea, los museos transformaron también en zoológicos humanos, ¿no es cierto? Y eso no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Hoy día siento yo que hay un cambio precisamente con estas lógicas del multiculturalismo o esta aparición del respeto y la tolerancia como categorías madres, ¿no es cierto?, de esta nueva forma de relación con los pueblos indígenas desde los estados. En ese sentido se han venido a problematizar esta lógica del objeto y aparece más bien un sujeto con derecho, y en ese sentido la academia se ve obligada también ella a reformularse. En ese sentido, no creo que sea la misma ciencia social la que se reformula por sí misma, sino también son los movimientos indígenas los que apuntan a desarticular precisamente estas investigaciones de tipo colonial. Ahora lo que yo veo es una transformación más bien de las políticas de investigación coloniales. Ya no es el objeto, sino se reformula el colonialismo, y yo siento que ahí está todavía la disputa en torno a si solamente el problema es la tolerancia al respeto o si hay condiciones de poder, relaciones de poder estructurales y cotidianas que no permiten precisamente a los pueblos indígenas pensarnos nosotros mismos. Yo creo que ese es el gran debate. Hay una mirada muy positivista respecto de esto, y también me imagino que estas jornadas, aunque fueron extracurriculares, ¿no? Estas jornadas fueron por fuera bueno, ahora vos me lo explicarás, pero me parece que fueron por fuera de más lo curricular, de formación de la facultad, pero también hay una mirada en el rol, ¿no?, y en el posicionamiento de los antropólogos, de los arqueólogos, de la ciencia, en definitiva, y que se está cuestionando y que se está como poniendo en quiebre, y inclusive hasta hay legislaciones que como vos decís, y motivan, obligan a pararse desde otro lugar. Pero ¿qué es porque hay cosas que se siguen reproduciendo, discursos, ¿qué es lo que pasa en trasfondo en estos lugares, o cómo se siguen reproduciendo esos discursos a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Sí, yo siento ahí que es verdad, aparece una nueva forma desde los antropólogos o de los arqueólogos de pensar al otro, en el sentido de esta lógica del respeto y la tolerancia, pero se transforman básicamente en un progresismo que no termina de romper el tutelaje colonial. En ese sentido aparece ya esta nueva forma. Un peñi de Ngulumapu señala que existen estos mapuchógrafos
como antes existía el investigador, digamos, más positivista, más colonial, que iba y investigaba, medía a la población indígena. Hoy día el mapuchógrafo viaja también, digamos, ya no con esta estela, digamos, más positivista, pero sigue manteniendo precisamente el tutelaje. Es decir, hoy día los pueblos indígenas pueden hablar, pero pueden hablar con el tutelaje del investigador. Todavía no somos capaces los pueblos indígenas de hablar por nosotros mismos en los espacios académicos. Es decir, es una labor también que tenemos nosotros por seguir problematizando. Está bien, el progresismo intelectual, el progresismo académico me parece bueno para apuntalar precisamente esta lógica colonial, pero no termina precisamente de romper las relaciones coloniales que existen entre el investigador y los pueblos indígenas. En ese sentido, los pueblos indígenas debemos ser capaces de organizarnos y potenciar precisamente también de la estructura académica, hacer la batalla de la idea internamente, para apuntalar realmente, finalmente, el colonialismo en la investigación, que se basa, sí o sí, en una investigación extractivista. O sea, así como existe el extractivismo económico, ¿no es cierto?, a mi modo de ver, y a nuestro modo de ver como comunidad Historia Mapuche también, donde participo en Gulumapu, también existe una investigación extractivista de parte de investigadores, ¿no es cierto?, progresistas, que con una capa, ¿no es cierto?, de progresismo, o con una capa más crítica, finalmente logran hacer ver la voz mapuche o la voz indígena, pero no quiebran precisamente la relación colonial. Aún existen en Chile, y eso es evidente mucho allá, que investigadores, digamos, de las grandes esferas de las universidades se apropian precisamente de muchos recursos para investigar a los indígenas sin la participación de los indígenas. Los indígenas solo hemos sido informantes, o cuando son investigadores secundarios, nunca investigadores principales. Es decir, sí, yo siento que hay un nuevo tipo de relación desde las ciencias sociales con los pueblos indígenas, pero eso no quiebra precisamente la relación colonial. El mapuchógrafo, ¿no es cierto?, que se vale de su progresismo, no quiebra completamente la relación de tutelaje que existe hasta hoy día, digamos, en la estructura colonial. ¿Y cómo se revertiría eso, no? ¿Cuál sería el otro paso justamente para eliminar a ese mapuchógrafo que vos lo planteás y que nos permitiría seguir avanzando, ¿no? En cambiar esa mirada y eso que tanto criticamos desde lo científico, ¿no? Sí, yo siento que ahí pasan dos cosas. Por un lo digo porque también vos sos historiador, estudiaste en la universidad, estás haciendo una maestría, y hay mucha gente que está siguiendo ese camino, ¿no? De tomar herramientas para apropiárselas y generar cambios, ¿no? Yo siento que el mapuchógrafo, por un lado, genera una banalidad precisamente del otro, lo banaliza, lo transforma en pura vestimenta. El mapuchógrafo genera una investigación que no penetra precisamente las complejidades propias de la población indígena y lo cosifica, lo vuelve pura cultura. Y cultura despolitizada, por cierto. Como la folclorización. El misticismo. Claro. El mapuchógrafo muchas veces hace eso, digamos. La mayoría de las veces hace eso, digamos. Y eso es lo que avala precisamente su conocimiento. El conocimiento del mapuchógrafo, al presentarse precisamente ante la academia colonial, es intentar decir, bueno, ¿qué es lo mapuche? ¿No es cierto? ¿Dónde está lo nativo? Yo siento que esa precisamente es una pregunta que tiene el mapuchógrafo en la estructura colonial. Hay que hacerse otro tipo de preguntas, digamos. Unas preguntas que más bien complejicen nuestra realidad como pueblos indígenas, que muestren o que pongan en voz el abigarramiento precisamente de nuestras poblaciones, de nosotros, digamos. Hoy día precisamente tú me dices, yo estoy estudiando en la universidad, claro, eso demuestra el abigarramiento. Eso no lo quieren ver tampoco el mapuchógrafo, no quiere ver precisamente que nosotros como pueblos indígenas también somos pueblos complejos, que no solamente ellos tienen derecho a cambiar, nosotros también tenemos derecho a cambiar, pero mantener precisamente nuestra condición de pueblos indígenas. Eso por un lado, no folclorizar. Por otro lado, que ya, digamos, ya no solamente está en el nivel académico o nivel como de discusión académica, sino también a nivel de la organización que nos dotemos nosotros. Yo siento que, por ejemplo, hay un centro de estudios maya en México conformado precisamente por mayas. En Chile, en Gulumapu, y idealmente también tendríamos que conectarnos con los hermanos de Pueblo Mapu, se generó ya la comunidad de historia mapuche, digamos. Cómo esas orgánicas toman fuerza precisamente para disputar a nivel de la idea, pero también a nivel del poder político, ¿no es cierto? Y a lo que se dice hacia la opinión pública, disputar desde ese espacio, digamos, ciertas cosificaciones o ciertas ideas que se tienen ya
aprendida, digamos, por la población mayoritaria o por la población dominante. Es decir, por un lado tiene que ver con esto, con esta idea de no folclorizarnos, ¿no es cierto? Y por otro lado también cómo nosotros nos dotamos de organización. Yo creo que ese es el desafío, digamos, para la gente que es indígena y que está estudiando, es decir, bueno, cómo nuestros hermanos de comunidades se están organizando, cómo nuestros hermanos de poblaciones urbanas se están organizando, bueno, ¿qué hacemos con nosotros como investigadores? ¿Nos metemos simplemente al mundo de la investigación más oficial o intentamos generar otras formas precisamente de investigarnos para eliminar esta investigación extractivista? Yo creo que hay un camino. Yo creo que el camino es precisamente organizarnos, vernos las caras, compartir precisamente nuestras reflexiones. Yo siento que y es lo que se está haciendo, muy de abajo, muy de abajo, pero no por eso, digamos, no tiene un potencial a futuro muy importante. Yo creo que ahí está la discusión, ahí está el debate, digamos, cómo nos dotamos de organización nosotros los que estamos reflexionando las cuestiones indígenas. Yo creo que ahí hay algo, no solamente, y insisto, no solamente operar como investigadores secundarios en las investigaciones, digamos, oficiales, sino también nosotros mismos organizarnos para investigarnos nosotros mismos. Yo creo que hay un potencial muy fuerte. Hay muchos investigadores indígenas que están precisamente apelando a eso, cómo nosotros mismos nos organizamos y le echamos para adelante, digamos. O sea, que no veo otra forma. El colonialismo nunca va a dejar, yo siento, nunca va a dejar precisamente romperse a ella misma. Nosotros tenemos que apuntar precisamente a eso, a nivel de la idea, que es nuestro trabajo, digamos, no por ello tampoco intentando generar una gloria o un mito de lo indígena. No debemos hacer eso tampoco, porque eso precisamente es lo que hace... reproduciríamos este misticismo, folclorismo claro, que ya se ha reproducido, ¿no? Sí. Que el sistema lo ha reproducido. Claro, y de hecho a ellos les sirve eso hoy día. Y eso es lo más complejo, esas investigaciones que contribuyen a ese misticismo, esa folclorización, permite precisamente al neoliberalismo apropiarse de eso y venderlo. Claro. O sea, hoy día lo que vende el neoliberalismo como étnico, básicamente es la investigación colonial. Es decir, el mapuche vestido de una determinada forma, jugando determinado deporte, estableciendo ciertas cuestiones. O sea, nosotros somos más complejos que la relación con la naturaleza, claro, y cómo parece tan simple, sí, ¿no? Tan simple. Y queda ahí cerrado. Sí. El indígena relacionado a la naturaleza y el pachamamismo, sí, y eso, nada más. O sea, ¿cómo superamos precisamente el pachamamismo? Claro. El pachamamismo de alguna manera permitió, yo siento, durante los 90 algo muy importante que tiene que ver con el acercamiento de la población no indígena a lo indígena, sí, pero hoy día debemos superarlo. Claro. Porque si no lo superamos estamos alimentando precisamente el multiculturalismo neoliberal en donde se basan estos mapuchógrafos progresistas, digamos. Entonces yo creo que ahí hay una pelea que dar, Sí, estamos hablando con Claudio Alvarado Lincopi, él es historiador mapuche, es miembro de la organización Meli Huitzan Mapu, lo pronuncié bien, que hoy está haciendo un trabajo muy importante respecto de los presos políticos mapuches también en Chile, pero estamos hablando hoy respecto de la educación, de las políticas de investigación desde la academia, colonialistas en este sentido, y cómo desde la organización y desde la investigación indígena romper con esto, ¿no? Claro. Por eso es tan importante todo esto que está planteando, cómo hay determinados sistemas que se van reproduciendo respecto de la investigación científica de muchos que estudiamos, que somos docentes, que estamos en determinados espacios como la academia, cómo romper con estas cuestiones para no reproducir estos sistemas y estas miradas que hay, y en todo caso hacer ruptura, ¿no? Romper, intervenir desde otro lugar, sin dejar el territorio, ¿no? Porque eso es algo fundamental también, ¿no? Avanzar sobre estos espacios, porque fundamentalmente hay que ocupar esos espacios, ¿no? Yo creo que la docencia es fundamental en ese sentido, y la universidad, los distintos ámbitos de educación también lo son, ¿no? Hay que intervenir en esos lugares, porque si no nos pasamos criticando el tiempo de la educación de determinada manera, pero si no intervenimos en esos espacios con determinadas rupturas, o nuestras miradas, o nuestras investigaciones y nuestras conformaciones de la historia, de nuestra identidad, de quiénes somos, cómo queremos que se nos sigan estudiando como objeto, ¿no? Todavía. Y ese es un problema, digamos, a nivel, digamos, teórico, que sigamos siendo objeto, que sigamos siendo prueba de mito, ¿no es cierto? Pero también un problema económico-político, es decir, la academia, muchas escuelas de antropología, y por ello sus profesores, se financian, digamos, investigando al otro, mientras el otro no recibe nada por eso. O sea, es puro y neto extractivismo. Es decir, en Gulumapu
se aprobó por el Estado de Chile un proyecto de $8 millones, ¿no es cierto?, para un centro de investigación de una de las principales universidades de Chile, y en donde no hay participación ninguna de los pueblos indígenas, ninguna, es decir, no hay forma, digamos, que la población indígena se sienta representada con ese centro de investigación, cuando existen muchos, comillas, profesionales mapuches que estarían precisamente dispuestos o que están reflexionando fuera de ese espacio sobre nosotros mismos, digamos. Sí. Es decir, no solamente se plantea a un nivel teórico, sino también se plantea a un nivel de las políticas públicas. Claro. Es decir, como estos tipos... Excluyente y el tutelaje, que eso es importante, el tutelaje no se quiebra, digamos. O sea, seguimos siendo informantes para ellos. Quizás nos miran con respeto hoy, con tolerancia, pero el tutelaje no se quiebra. Uh-huh. Hoy día nos dicen, bueno, sí, ven y yo te entrevisto. Quizás antes ni siquiera nos entrevistaban. Claro. Bien, un avance, pero nosotros también podemos hablar por nosotros mismos, digamos. Uh-huh. O sea, superar, insisto, esta idea de investigación extractivista, que va muy aparejada precisamente con el extractivismo económico. Uh-huh, o sea, va de la mano. Y, por cierto, sin ver a los antropólogos que no son progresistas, o sea, que derechamente hacen investigaciones para el extractivismo económico ya, pero de forma brutal, cuando se instala una hidroeléctrica o se quiere instalar una mina, y van los antropólogos y hacen investigaciones. Nosotros seguimos mucho tiempo el tema de Punta Querandí, como los antropólogos, Loponte, por ejemplo, ha trabajado para la empresa, ¿no? Justamente ante un trabajo evidenciando de que efectivamente ahí no existen restos de comunidades o de querandíes, por lo tanto las privadas tienen que avanzar en la construcción de los country. Claro. Cuando hay una legislación nacional que lo prohíbe, ¿no? Claro. Bueno, pero como ellos avalan y son antropólogos y avalan que eso en realidad no es nada, que es muy poco. Claro. Bueno, y así tantos casos podemos hablar, ¿no? Muchos. Y no solamente con las poblaciones indígenas. O sea, los antropólogos, sí o sí, es una ciencia colonial, pero que ha servido también para las poblaciones pobres, digamos, también hacer desplazamientos que no tienen ninguna lógica, digamos, y simplemente precisamente para alimentar el extractivismo económico. Vamos a continuar hablando, como lo estamos haciendo, con Claudio Alvarado Lincopi, historiador mapuche que hoy nos está acompañando acá, sobre la restitución de los Yeknam a su pueblo, a su comunidad, a Tierra del Fuego. Estamos en comunicación telefónica con María Andolfo. Ella es antropóloga, es docente y es miembro del colectivo Guías, que es uno de los colectivos que más ha hecho por restituir los restos indígenas a sus comunidades. Hola María, muy buenas tardes. Zulema y Claudio te saludamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz Día del Trabajador. Feliz día, María. Gracias por atendernos y disculpa que te molestamos. No, por favor, es un placer. María, comentábamos que es una muy buena noticia. Ustedes ya nos lo habían anunciado hace un tiempo atrás de esto, y finalmente, bueno, el museo oficialmente o las autoridades del museo oficialmente lo han dado a conocer, ¿no? Sí. Bueno, como varios de los pedidos de restitución que todavía están, digamos, pendientes en el Museo de la Plata, la gran mayoría tiene más de 5 años, ¿no? Son procesos que lamentablemente están llevando un tiempo que hoy en día, digamos, está como un poquitito más acelerado por el tema de la reglamentación de la ley de restitución. Hasta hace un tiempo, digamos, sin existir ese marco legal, bueno, creo que hay pedidos de restitución desde el año 89 en el museo, ¿no? Claro. Pero en el caso de estos restos pertenecientes al pueblo Selknam, bueno, se podría decir que sí, que todo el proceso de restitución está en las etapas finales y bueno, y solamente restan como esperar algunas directivas que tienen que ver con acuerdos de la comunidad, como para, digamos, la ceremonia de recibimiento de los restos, el destino final de esos restos, que, bueno, estaba escuchando hace un rato el programa, lo estaba escuchando a Claudio, a que tuve la oportunidad de conocerlo en el taller de discusión de restitución la semana pasada, y aunque no nos presentamos, bueno, la verdad es que fue muy bueno escucharlo en el taller, su intervención, muy importante, y como él decía recién, bueno, se trata de seguir profundizando esto de darle la voz a los pueblos
desde la academia, ¿no? Desde estas instituciones que coincido totalmente, y esto desde Guías lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo. O sea, en realidad estas prácticas colonialistas no han terminado, es como que estamos en otra etapa, quizás con un maquillaje más sutil, pero en el fondo todavía persiste, y bueno, y sobre eso hay que seguir luchando y trabajando. Entonces, bueno, ahora el museo está como a disposición y a la espera de que los restos humanos de estos 4 individuos, uno identificado y los otros 3 NN, puedan ser finalmente restituidos a su comunidad. Bien, María, es un trabajo arduo de muchos años y, como vos lo dijiste, son distintas etapas, distintas restituciones. Ustedes ya hicieron el contacto con la organización Shellnut de Tierra del Fuego. ¿Tienen pensado, estipulado alguna fecha? Me imagino que ellos vendrán acá a la ciudad de La Plata, que ustedes acompañarán los restos junto a ellos hasta allá. Mira, como eso también se comentó en el taller, y también es cierto, hay varios actores involucrados. Entonces, además del Museo de La Plata y la comunidad Selknam, que es Rafaela Ishton, su nombre, también están las autoridades provinciales, las secretarías de Cultura, y también está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces, como pasó, por ejemplo, en la restitución anterior que realizó el Museo de La Plata, la restitución de Damiana, o Crishi, claro, esta niña Che, que fue restituida a Paraguay, fueron los propios representantes de la comunidad que vinieron a retirar los restos, quienes invitaron a los compañeros del colectivo Guías a acompañarlos, tanto en las ceremonias oficiales que se realizaron en Paraguay, como en las ceremonias en el Museo de las Memorias y también en la comunidad misma. Después se realizó el enterratorio en una ceremonia privada en un lugar elegido por ellos. Nosotros estamos obviamente totalmente a disposición de los compañeros para acompañarlos en el proceso de la manera y hasta el momento y lugar en el que ellos consideren. Eso es una decisión que se va a tomar y que, más allá de estos actores que te decía, que son el museo, el INAI y distintos funcionarios, digamos, de gobierno, bueno, como colectivo Guías, obviamente estamos en contacto con ellos y a disposición para, bueno, la forma en que ellos dispongan y acompañar desde el lugar en que ellos consideren que es el adecuado, ¿no? Claro. Porque, vuelvo a decir, nosotros más de una vez también hemos repetido, todo el trabajo que hacemos de acompañamiento y demás tiende a, digamos, a estar así al lado de los pueblos. Nuestra tarea no es estudiarlos, sino estudiar las prácticas antropológicas de nuestra propia disciplina en relación a estos pueblos originarios. Por eso ninguno de nosotros es especialista, ni, como decía Claudio, no somos ni mapuchólogos, ni querandinólogos, ni de ningún tipo, porque estamos, bueno, trabajando en relación a nuestra propia práctica. Sí. Y ahí, como vos también comentabas hace un momento, es el lugar, ¿no? Desde adentro, no tenemos que abandonar estos espacios, sino trabajar desde adentro para horadar esas prácticas que no queremos que continúen. Claro. No, además sabemos que María, Fernando, Miguel, Patricia, digamos, Karina. Y Karina y un montón de compañeros del colectivo Guías trabajan generando estos lazos y esta relación, tanto que les ha costado a ellos que los echen del museo, ¿no? En su momento también. Y por eso también los consultamos y creemos que son nuestros compañeros a los cuales trabajamos, al menos nosotros desde un simple programa de radio creemos eso, ¿no? Compañeros que trabajamos en conjunto para intervenir en estos temas, dar a conocer y ser eso, ¿no? Hacer un trabajo en conjunto. Y te pregunto desde ahí, porque vos sos docente también, ¿cómo te parece si estas jornadas sirven a la discusión, al poner en quiebre el rol de la antropología y también el rol ético, la responsabilidad ética, ¿no? de los científicos, digo, y cómo eso interviene, si esto va cambiando, si esto sigue estando y no se modifica? Mira, yo, quiero mantener el optimismo de decir, bueno,
sí, las cosas van cambiando. Yo hace 20 años, cuando comencé la facultad, estos temas no se hablaban, pero directamente, o sea, era algo que era totalmente un tabú, como muchos profesores les dijeron a nuestros compañeros, a Fernando, a Miguel, a Patricio, cuando comenzaron a trabajar con estos temas. Era un tabú y el tema no aparecía. Nosotros estudiábamos de los libros todas las costumbres, las formas de vida, los territorios de la mayoría de los grupos que nos enseñaban que estaban extintos, ¿no? Todos los grupos originarios de nuestro país y demás partes, en su gran mayoría estaban extintos. Hoy en día, este es el 4º taller, la comunidad lo está debatiendo por un lado por esta cuestión de las leyes tanto a nivel internacional como nacional, que es realmente como una fuente de presión importante, también por esta presión, desde la comunidad, en la que los medios, el rol de los medios, como el programa de ustedes y el de muchos otros compañeros que también difunden nuestra tarea, y la de otra gente que también va en este mismo sentido, también es muy importante porque toda la tarea de los chicos en sus comienzos y también las cuestiones de restitución tuvieron que ver con salir a los medios, difundirlo y que la propia comunidad, por ejemplo, presionara para que el museo quitara de exhibición los restos humanos. Claro. Eso fue realmente una presión de toda la comunidad. Sí. Pero bueno, lo que vos me preguntabas de la docencia, yo creo que es importante, como te decía, antes no se hablaba, hoy en día el tema, aunque sea desde los que todavía se oponen, como decía el compañero Claudio, más palos en la rueda, considerándose mapuchólogos o como dijo una docente en este taller, convirtiéndose en censores de indianidad, o sea, diciendo a ver quién es más indio que otro o qué se necesita para ser indio, desde nuestro lugar, que es terrible. Bueno, lamentablemente, a pesar de eso que todavía existe en docentes, incluso en muchas, en la parte de las instituciones, la tarea docente tiene que estar en todos los ámbitos, desde las materias de grado hasta, el comienzo. Yo estoy como docente también en el curso introductorio de la facultad. Esta problemática también se aborda. Cada vez tiene que haber más espacios de discusión y más abiertos. Una de las críticas de este taller fue la poca presencia de compañeros de los pueblos originarios, ¿no? Cuando muchos de los docentes que estaban ahí o investigadores trabajan con pueblos originarios. Claro, ahí está esto que criticábamos, ¿no? ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está esta relación de la investigación y tu territorio, ¿no? Claro. Y la extensión, para llamarlo desde algún ámbito más académico en la facultad. Y esa cuestión de decir, ponerlo en el lugar de par, donde también puedan venir a interpelarnos y a preguntar, porque si nosotros estamos pidiendo que ellos se constituyan como comunidad, que tengan el reconocimiento de personería jurídica, que estén reconocidos por la autoridad, que tengan... entonces en ese mismo nivel, nosotros cuando vamos al territorio, o sea, yo hace años que ya no realizo ese tipo de trabajo, pero digo, estos docentes, investigadores que están en CONICET, en agencia, en SIC, llegan al lugar y no presentan toda su documentación que los avalan y nadie les está pidiendo a ver qué venís a hacer ni nada. Los objetivos planteados están de antemano, muchas veces las temáticas no interesan a la comunidad y no van a poder dejarle ni un mínimo, de retorno o de rédito. Es cierto que se sigue trabajando de esa manera, aunque con una pátina o un maquillaje de buenas relaciones o de entender al otro como, una persona y como que hay una cierta amistad incluso entre el investigador y la gente del lugar, ¿no? Claro. Pero la relación de desigualdad y esto de la matriz colonialista que hablaba Claudio y demás sigue estando por debajo. Y en ese sentido, yo vi como un grado bastante alto de hipocresía, podríamos decir, en el taller, porque muchas veces los mismos investigadores que digamos que se están quejando, los que están a la cabeza de los subsidios y de los proyectos de investigación,
se quejan de, por ejemplo, plazos o requisitos que el CONICET pone, cuando ellos mismos muchas veces son los evaluadores y son los que establecen esos plazos. Entonces, como que hay un doble juego. Claro. Por un lado es la institución que me obliga a no respetar, por ejemplo, los tiempos de las comunidades para una consulta, porque tengo que presentar el proyecto de investigación o tengo que presentar los resultados, y por otro lado mucha de esa gente es la que establece esos plazos. Claro. Y es la que después evalúa, y si alguien no cumplió, bueno, entonces, hasta hace un tiempo nadie declaraba o nadie establecía en algún punto de su proyecto esta cuestión de relación con la comunidad, de entendimiento, de decir, bueno, muestro qué es mi objetivo de trabajo, qué vengo a hacer acá. Hoy en día, como eso se está pidiendo, bueno, todo el mundo lo presenta, pero sigue de fondo la misma relación. Por eso, bueno, obviamente, educación, docencia y seguir trabajando en esto para que el tema se siga hablando y profundizando. Yo creo que no hay otra manera. Y poniendo en debate, y donde los docentes y los investigadores, como María Andolfo, como Claudio Alvarado de Lincopi, que son profesionales, que son investigadores, ponen en discusión esto, critican desde otro lugar, desde otra mirada, y se hace un quiebre, ¿no? Para seguir debatiendo y profundizando esto. Sí. María, realmente te agradecemos mucho por esta comunicación. La idea era poder hoy discutir, debatir, ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre el rol de los científicos, sobre la ciencia, sobre el rol de la academia, de las facultades, de las instituciones, y creo que ha quedado muy claro, y sobre todo al aporte de ustedes dos.